Buenas noches, jóvenes. Continuamos con el dibujo número 4 en su tercera parte. Recordando, ¿verdad? Habíamos terminado de delimitar dónde iban estos óvalos aquí. Definimos lo que era esta parte escalonada que se ve en el dibujo original, que es esta de aquí. La definimos aquí con un grosor de 10, 8 por acá, 5 por acá, y viendo que esta arista, que es la que corresponde aquí, coincide con esta, donde vamos a hacer un redondeo a 15 milímetros, ¿verdad?, de radio. Nuestro caso tendríamos que haber hecho entonces un óvalo isométrico de 30, porque estamos hablando de radio, ¿verdad?, no del diámetro. Y una vez que hemos hecho el rombo isométrico aquí, ¿verdad?, aquí está delimitado, colocamos, para hacer ese redondeo, colocamos el compás. Sabemos de que este es nuestro punto de tangencia y este otro punto de tangencia, por tanto trazamos entonces la arista que va vista en este lado y nos limitamos a hacerlo solo desde los puntos de tangencia. ¿Qué es lo que nos correspondería en este caso ahora a nosotros? Correr este punto de tangencia de tal manera que podamos delimitar por dónde va esta orilla de acá. Entonces eso lo realizamos de la siguiente manera. Tenemos entonces que todos estos puntos de tangencia los tenemos que transportar hacia este lado. Colocamos la escuadra a 30 grados aquí y transportamos ese punto de tangencia, que en este caso nos quedaría aquí, y el siguiente punto de tangencia que corresponde a esta línea que vemos acá, y nos vamos a correr los 10 milímetros que tiene aquí los 8 milímetros que habíamos medido anteriormente, que es lo que corresponde al ancho de esta parte del soporte. Podemos verificar aquí, tenemos aquí entonces 8 milímetros, ¿no? Tenemos 0 acá, aquí tenemos 8. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a correr esa misma cantidad tanto para el punto de apoyo de la curva grande, que es la única curva que nosotros necesitamos. Entonces, pero corrimos los puntos de tangencia porque sabemos que hasta aquí vamos a llegar con esta curva. Ya de aquí esta superficie pasa a ser una sola con esa otra. Entonces lo que hacemos es correr también el punto donde vamos a tomar la referencia para colocar ahí la punta del compás. Sabemos entonces que en este punto de tangencia vamos a converger, y aquí pues lo marcamos y marcamos en este lugar de aquí para saber que a partir de ahí vamos a trazar este arco. Entonces colocamos el compás aquí y, manteniendo la medida anterior, pues vamos a hacer el siguiente trazo desde donde corresponden los puntos de tangencia. Hay que tomar en cuenta algo muy importante aquí, es que en esta parte de aquí, como les decía anteriormente, esta superficie que viene de acá viene siendo una sola con esta. Entonces, por tanto, esta línea de aquí no la podemos dejar muy visible, porque en el dibujo esta parte no corresponde a ninguna esquina, por tanto no debe de quedar como que si fuera algo visible. Ahora vamos a continuar entonces construyendo la parte que va aquí, que es la que corresponde a esta parte de acá. Vamos a hacer esta parte de aquí. Ya tenemos trazada la línea vertical aquí, la podemos prolongar ya que nos queda un poco corta. Entonces, para poder transportar después esta medida exterior, transportarla 13 milímetros para acá, que lo vamos a hacer de la misma forma con que nosotros transportamos acá, nada más que aquí nos varían un poquito los radios. Entonces continuamos de la siguiente manera: prolongamos aquí
porque aquí vamos a tener una intersección que más adelante la vamos a ver dónde es. Sabemos que esta tiene la misma medida, por tanto venimos acá, transportamos los puntos de tangencia, que en este caso nuestro punto de tangencia sería este. Transportamos el siguiente punto de tangencia, y hay algo muy importante en esta parte. En esta parte nosotros necesitamos que esto vaya a 13 milímetros, y también necesitamos el semicírculo pequeño, un pequeño y un grande. Entonces vamos a tener que prolongar también ese punto de apoyo del compás, trasladarlo también paralelamente para poder trazarlo aquí, y sabemos que ese tiene un grosor de 13 milímetros. Por tanto, venimos aquí, podemos medir sobre esta línea los 13 milímetros, colocamos exactamente aquí, punto 0, aquí lo tendríamos 10, y aquí marcamos los 13 milímetros. Entonces, en función de esta distancia podemos trazar todos esos arcos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces venimos aquí, tomamos la medida original de acá, verificamos con el compás, que la línea sea la correcta, y con esa medida nos vamos a trasladar. ¿Cómo podemos determinar dónde van a estar ese punto? Pues vamos a hacerlo sobre esta línea del centro, que nos vamos a correr entonces los 13 milímetros acá. Entonces marcamos los 13 milímetros desde este punto, vendríamos aquí, y de aquí vamos a ver los 13 milímetros. Tenemos 10 y tenemos 3 más acá, serían los 13 milímetros. Entonces aquí más o menos iría el otro punto, y verificamos con el punto de tangencia que habíamos colocado anteriormente. Colocamos el compás en el nuevo punto y verificamos que nos queda un poquito más adelante. Ahí sí ya coincidimos en el punto de tangencia, entonces trazamos el arco hasta el otro punto de tangencia que habíamos determinado aquí. Con ese valor ya aquí ya sabemos que aquí tenemos una pequeña curva, ¿verdad? Pero esa pequeña curva corresponde al semicírculo que va en esta parte, que lo vamos a realizar de la siguiente manera. Ahora podemos tomar con el compás el radio menor, en este caso tomamos aquí la medida y con esa medida en el punto de tangencia delimitamos aquí un pequeño trazo donde se nos intercepta con la prolongación, y vamos a colocar ahí la punta de nuestro compás exactamente ahí, y con esa medida venimos, ¿sí? Hay que tener cuidado siempre que no se nos corra, y trazamos este radio. Como pueden ver, los radios pequeños se nos dificultan un tanto con los compases, por eso vamos a utilizar en ciertos momentos lo que es la plantilla de curvas. Cuando ya tenemos estos curvas aquí ya podemos incluso trazar la línea tangente a las dos curvas. Como pueden ver, a mí se me pasó un poquito, hay que tener siempre el tacto de que en ese punto pues no nos pasemos, y trazamos aquí. Entonces ya pueden ver que aquí ya se nos va delimitando lo que es la curva de este lado. Ahora
¿Dónde vamos a ver nosotros que se esconde esa curva? Pues aquí tenemos un punto de tangencia. Aquí vamos a tener que colocar nuestra escuadra. La colocamos aquí. Como tenemos ese punto de tangencia aquí, sabemos que hasta ahí llega la curva. Alineamos y a partir de aquí tendríamos esta arista. ¿Qué nos hace falta entonces definir? Con este mismo diámetro pequeño que ya teníamos anteriormente aquí, pues definir el punto donde iría esta tangencia. Pero como no lo tenemos en el lado de enfrente, lo vamos a tener que trazar nosotros y de ahí prolongarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Trazamos de aquí a acá esta línea y de este vértice para acá vamos a trazar la siguiente y nos va a dar el punto de apoyo del compás. Venimos aquí, alineamos en cada una de en la esquina del ángulo más amplio y aquí tendríamos nuestro punto de centro. Y nuevamente, para poder trazar la parte que corresponde a esa curva de aquí, pues tendríamos que trazar lo siguiente. Vamos a prolongarlo a 30 grados. Tenemos aquí, en esa línea iría nuestro punto de apoyo. Ahora, ¿cómo vamos a determinar dónde va? Pues con el mismo radio que teníamos anteriormente, colocamos el compás aquí y medimos. Transportando esa medida acá, colocamos el compás en esta intersección. Ahí lo tenemos, lo colocamos y trazamos esa curva hasta el punto donde se nos cruza con la línea vertical. En este caso se me pasó a mí un poco, entonces tenemos que rectificar aquí con la plantilla de borrar. Yo no la tengo ahorita a mano porque tengo entonces que tener cuidado de no borrar la línea vertical. Entonces ustedes pueden ver que aquí ya queda definida toda esta cara y podemos incluso ir trazando ya antes de terminar de trazar el último círculo, que en este caso, como es tan pequeño, lo vamos a tener que hacer con la plantilla, y podemos ir ya rayando en definitiva todas las aristas a que corresponden a esta parte. Entonces venimos, agarramos nuestra escuadra, sabemos que esta es parte de la base, pues vamos a tener que rayar a partir de la esquina. Rayamos, nos vamos aquí paralelamente, sabemos que tenemos que llegar hasta esta esquina, entonces nos ubicamos aquí y rayamos hacia acá. Este pedacito de aquí tenemos que remarcarlo porque es parte del dibujo. Tenemos entonces una línea aquí vertical. Esa línea la agarramos aquí. Tenemos esta línea 30 grados que es bastante pequeña, que nos define esa superficie que es visible desde la vista superior. Trazamos de ahí otra línea vertical aquí, que es muy pequeña, que nos define ese vaciado a 90 grados que tenemos acá. Pero hay que fijarnos que aquí tenemos una arista también que se nos viene ocultando hacia acá más o menos. Entonces vamos a ir definiendo todas las aristas visibles. Como pueden ver ustedes, aquí ya tenemos definido esta de aquí. Vamos a definir
vamos a definir también dónde vamos a ponerla para hacer el redondeo de acá. Aquí pues teníamos que haberlo hecho antes, yo me adelanté. Esa esquina de ahí mide, ese redondeo mide ahí con un radio de 12. Si tenemos un radio de 12, entonces vamos a tener lo siguiente. Un radio de 12, vamos a andar por unos 24, no tenemos una de 24, pero es una de 25. Entonces verificamos que es la más cercana, utilizando las líneas de la anterior, pues buscamos que nos coincida aproximadamente con la que necesitamos nosotros aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos la de 12. Pero como es un radio, entonces tendríamos que hacerlo con la de... Tendría que ser 24. Solo tenemos 24 y 25. 25 es la que más se nos acerca. Entonces vamos a tener que ajustar nuestra vuelta con este. Sabemos que en esta parte es el radio mayor el que nos va a servir. Entonces ajustamos nuestra escuadra con ese radio. Como dijimos que es una de 20, en este caso tenemos que es de 25, nos queda un poquito más grande, entonces vamos a irla ajustando de manera que podamos hacer bien definido eso. Pero si ustedes fijan, nosotros tenemos una línea aquí que se nos sobrepasa a partir del centro, entonces vamos a tener que borrar todos estos errores. Hay que tenerlos en cuenta para la hora de hacer el dibujo, para que no vayamos a deteriorar la calidad de la lámina. Entonces, como estamos en el de 25, entonces habíamos dicho que vamos a colocar aquí en la parte central. Tenemos la parte central aquí. Y buscamos que nos quede alineado con las otras dos líneas que corresponden a esta. Sabemos que el punto de tangencia está aproximadamente aquí. Colocamos la plantilla firmemente y trazamos. ¿Okay? Trazamos el punto. Esta de aquí pues va a corresponder en la parte de abajo. ¿Ya? Vamos a tener que trabajar paralelamente aquí, pero aquí ya se nos sale de nuestro plano, entonces no necesitamos hacerlo en este caso. Si tuviéramos el espacio acá abajo, pues sí lo tendríamos que hacer. Sabemos que esto viene en este sentido. Como podemos ver, el punto de tangencia aquí correspondiente pues no lo tenemos abajo. Entonces esto nos lleva a poder trazar esto hasta cierto punto. Aquí en esta parte vemos que nuestro punto de tangencia sería este, entonces podemos trazar la línea hasta ahí. Y ahí necesitaríamos el radio más pequeño para poder realizarlo. Entonces, tenemos aquí, si nos vamos aquí verticalmente, vamos a tener entonces el punto de tangencia de la parte de abajo, que es importante que lo marquemos porque eso nos va a dar la idea dónde va el redondeo de esa esquina. Entonces tenemos aquí, nos vamos a la misma plantilla que usamos acá, con la única diferencia que el radio que necesitamos es este radio pequeño. Lo colocamos aquí. Y vemos que estamos en el de 28, en el de 25 el que habíamos utilizado. Vemos las marcas de donde corresponde y ajustamos a nuestro dibujo, ya que no tenemos un óvalo de 24, pero el que más se nos acerca es el de 25 y es el que nos ayudaría a redondear esa esquina. Entonces tenemos aquí y empezamos a delimitar esta esquina. Teniendo la escuadra alineada ahí, con la plantilla alineada ahí, podemos transportar la misma plantilla hacia abajo, que nos ayudará a
delimitar el borde interior. En este caso hay que tener cuidado porque la plantilla pues no es un instrumento diseñado para eso, sino que hay que tener algunas precauciones porque los puntos se nos pueden mover. Cuando vamos bajando podemos ver entonces que nuestros puntos de tangencia están ahí más o menos, y hasta aquí que marca el centro de la curva pues podemos trazar hasta donde tenemos el punto de tangencia. Y aquí lo que vamos a necesitar son una línea a 30 grados, en este caso sería esta. Cerramos aquí. Necesitamos ver estos puntos de tangencia acá de esta curva, entonces podemos trazarla aquí. Vamos a verificar en la plantilla si tenemos totalmente aquí hay un breve error en cuanto a la posición, hay que tener mucho cuidado en eso. Como pueden ver pues hay un pequeñísimo error aquí que todos tenemos que tratar de manejarlo de la mejor manera para no incurrir en más errores. Y ahora sí podemos trazar la tangente a las dos curvas aquí que nos van a definir la esquina redondeada de esta parte de aquí. Podemos ver entonces que ya quedó definida. Aquí tendríamos que prolongarnos. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Hasta dónde? Pues teniendo la escuadra de 30 grados, prolongamos aquí. Lo mejor es hacerlo manteniendo el paralelismo de todas las aristas. Entonces colocamos la escuadra base acá, movemos entonces con el cartabón para acá y vamos a tener la siguiente línea. Esta línea de aquí tiene que converger como esta. Entonces aquí tenemos la esquina, tenemos que trazar una línea hasta allá. Sabremos entonces que ahí vamos a tener una arista vista después de esa línea vertical que nos define esa altura. Entonces vamos a trazar respecto a esto una línea aquí, y sabemos que esta línea de acá va continua porque se ve. Entonces la trazamos de una sola vez, línea intensa. Sabemos que aquí esta línea llega hasta acá. Entonces agarramos ya definimos aquí lo que es esta esquina de acá. Ahora tenemos que ver ese saque hasta donde se nos prolonga. Tenemos entonces que colocar nuestra escuadra al contrario, el cartabón, agarramos la esquina acá y aquí nos va a quedar una pequeña arista vista aquí hasta este punto. Y acá, ¿qué vamos a hacer en esta esquina? En esta esquina, para saber hasta dónde llega lo que tenemos que rayar en perfil visible, vamos a tener aquí una vertical. Esta vertical corresponde a esta misma de acá. Entonces en esta esquina vamos a poner un punto de referencia que nos va a decir hasta dónde vamos a llevar esa arista. Tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos acá y eso nos define la esquina de este lado que no se ve. Colocamos ahora la escuadra en este sentido y
trazamos. Ahora, este trazo, ¿para qué nos sirve? Es para saber hasta dónde llega esta prolongación. Entonces, ya una vez que tenemos ese, pues podemos hacer lo siguiente. Arrastramos la escuadra, la alineamos y aquí vamos a tener que esta esquina va a ser visible, que corresponde a la esquina del otro extremo. Entonces, ya aquí ya la podemos trazar con trazos definitivos. Pero antes que todo, antes de trazarlo, tenemos que hacer el redondeo de esta esquina que corresponde a la esquina de 30 grados. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues aquí tenemos que prolongar esta línea. Tenemos que prolongarla aquí. Medir acá para poder saber dónde va. Entonces, si vamos a hacerlo con las mismas medidas anteriores de la, sabemos entonces que este redondeo de aquí, los puntos de tangencia los tenemos aquí. Vamos a verificar acá un punto de tangencia acá, y de ahí vamos a hacer el rombo correspondiente a este lado, que corresponde tanto con esta línea que va aquí, ¿verdad? Y esta línea de acá. Entonces, teniendo aquí esa línea, vamos a hacer el rombo. Ese rombo corresponde a 30. Entonces medimos los 30 acá. Como solamente necesitamos una esquina, es suficiente con que definamos vamos a definir el rombo aquí. Serían 30, tenemos 10, 20, tendríamos 30 milímetros aquí. Okay. Y procedemos a construir el rombo. Si yo tengo aquí los 30, ya sabemos dónde va. Trazamos aquí, utilizando la escuadra base. Regresamos acá, traemos el cartabón, donde vamos a tener nosotros los otros 30, a partir de aquí hacia arriba. Entonces medimos. Vamos a medir de esta esquina hasta acá, hasta aquí. Okay. En ese punto tenemos que tener las tangencias, por tanto, ahí iría nuestro rombo para esta esquina. Okay. ¿Cómo vamos a definir entonces dónde va esa curva? Vamos a trazar entonces de cada una de las esquinas ese punto. ¿Cuál sería nuestro punto medio aquí? Tendríamos entonces que nuestro punto medio es este, que corresponde aquí a 15, que es acá. Sería nuestro punto medio. En este caso, nuestro punto medio aquí sería, hay que verificar siempre que esté la escuadra en el punto exacto. Tener otro 15 aquí, que corresponde al centro. Entonces, si nosotros ya tenemos, perdón, aquí creo que me equivoqué, porque no era aquí los 15, sino que los 15, permítanme, vamos a ver, verificamos aquí tendríamos 30 y aquí tendríamos 15. Aquí es la corrección, yo lo había puesto abajo. Entonces, de este punto a este punto trazamos una línea y tendríamos los otros 15 serían aquí. Desde este a este trazamos el siguiente, que sería esta línea de acá.
Vamos a ver, perdón, es al punto medio que está aquí. Veamos aquí el punto medio. Ok, tendríamos aquí la intersección del compás. Entonces aquí sería donde apoyaríamos el compás. Y buscamos el diámetro. En este caso tenemos el diámetro correspondiente y podemos entonces trazar. Hay que tener cuidado siempre que no se nos mueva el punto de apoyo, porque incurrimos en el error que estaba ahorita, y ese error tiene mucho que ver con que el compás pues tiene un poquito de problemas para realizar estos radios muy pequeños. Lo que vemos aquí, lo remarcamos bien, ya sabemos hasta dónde es el punto de tangencia, hasta ahí lo llevamos bien remarcado, y a partir de ahí tenemos una línea vertical aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como pueden ver, la curva nos tapa hasta cierto punto. Aquí vamos a tener que borrar porque ya lo habíamos puesto más intenso utilizando la plantilla de borrar. Lástima no la tengo yo aquí para demostrarles cómo se usa, pero podemos hacer el borrado de esa arista que no se ve. Por tanto, ya tenemos dos puntos en los cuales pues va a haber una tangencia. Entonces agarramos la escuadra y vamos a unir de un punto a otro, un punto de tangencia al otro, con una línea vertical que nos define esta arista de esta parte. Entonces, como pueden ver, ya queda la arista definida. Lo que teníamos ahí atrás, vemos hasta dónde podemos trazar. Entonces colocamos nuestra escuadra. Nuestro punto sería aquí, casi coincide con el punto de apoyo del compás en la curva. No siempre será así, a veces se dan, pero son casualidades, no es que siempre va a ser así. Y como podemos ver, tenemos la línea de abajo aquí. Yo me pasé un poquito aquí por cuestiones del agujerito que hizo que cayera la punta del lápiz. Hay que tener cuidado en eso. Y aquí yo voy a tener definido ese pequeño pedazo que se nota ahí. ¿Okay? Entonces tenemos ya definido prácticamente lo que es la base. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Lo que nos hace falta aquí pues sería este agujero de acá, que tiene un radio de 12. Y como decíamos anteriormente, como son radios tan pequeños donde el compás no nos va a ayudar, entonces tenemos que hacerlo con la plantilla. En la plantilla buscamos el de 12, y como tenemos que ubicarlo aquí, lo vamos a ubicar de una manera a 30 grados. Buscamos que el de 12, que es este que está aquí, tenemos varias marcas, unas que corresponden a la parte del centro. Vamos a ubicarlo de la siguiente manera. Hay que tener mucho cuidado para que esto se nos vea siempre bien centrado. Ya tenemos el centro aquí definido. Tenemos que el de 12 es este. Estaba colocando el de 11. Hay que tener mucho cuidado, fijarse siempre. Estas líneas de aquí corresponden con el centro para poderlo centrar. Esta tiene que estar correspondiente con la inclinada. Y ya una vez que lo tenemos ubicado lo más exacto posible, pues ejercemos presión aquí. Y permítanme un momentito, creo que aquí hay que fijarse que estas líneas tienen que ser aproximadamente paralelas con la otra. Entonces hay que tener un cuidado de no estarlas colocando malas
la plantilla. Hay que verificar siempre bien los puntos de tangencia. Vamos a corroborar un poquito esta curva que teníamos, que esta curva era como de 30, que es así. Entonces en esta posición tenemos que tirarla de 12 para no incurrir en errores. ¿Ven? Como pueden ver ustedes aquí, coincide con esto. Entonces en cierto momento podemos tener cierta confusión que nosotros tenemos que corregirla. Que verificar que todos los puntos de tangencia coincidan. Aquí coincide esta con este con este con este y este con este. Entonces una vez ubicado ahí, pues hacemos el trazo final. ¿Okay? Podemos ver que ya tengo yo el agujero y tengo completo el soporte. Bueno, ahora pues lo que nos corresponde aquí es continuar con la secuencia de piezas que tenemos acá. Y para ello vamos a ver nuevamente nuestro plano para poder tener una idea clara de qué es lo que se necesita. Como decíamos, en este dibujo la idea central es que todas las piezas se mantengan alineadas en esta línea guía central. Entonces aquí nos vamos a correr un poquito más con la mesa hacia acá para tener más claro dónde vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Aquí necesitamos ir construyendo este buje que está aquí, que es una figura simple. La que más cuesta es esta, que lleva más procedimiento. Este buje de aquí pues se hace similar a este, con la diferencia que está invertido la forma. Este pasador también va alineado, y el otro soporte es un trabajo pues que la pieza aquí pues la tenemos al contrario de lo que la teníamos aquí. Pero bueno, entonces vamos a darle marcha al siguiente dibujo. Vamos a tener entonces una medida en ese punto. Ese buje tiene unas medidas de un diámetro de 30, un diámetro de 30. Tenemos un diámetro del agujero de 24, ¿no? Perdón, no, el del agujero viene siendo aproximadamente 18. Vamos a verificar bien. Tendría el diámetro mayor es 30, el siguiente es 24 y el diámetro del agujero sí es 18. Y tenemos un grosor de 3 milímetros aquí. ¿Qué significa? Que vamos a hacer este círculo primero acá. Después podemos realizar el segundo círculo que está en el mismo plano. De ahí nos corremos 3 milímetros los centros acá para poder hacer este. Y después corrernos acá con el de 24. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a definir un poco tanteado, podríamos decir. Vamos a definir dónde vamos a hacer el rombo correspondiente a ese buje. Entonces, utilizando las escuadras siempre como base, para evitar que nos vaya a quedar una arista escondida de la otra pieza, pues vamos a poner un límite aquí, como para decir de que ahí va a ser nuestro límite para que pase el borde de ese buje. ¿Okay? Te lo tenemos aquí. ¿Qué vamos a tener entonces nosotros? Si vamos a colocar ese, vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener entonces, con respecto al centro, podemos colocar en el punto central, donde nos intercepta la línea central, la línea de ejes como guía, podemos trazar la esquina de ese rombo. Como tenemos que ese rombo tiene un diámetro de 30, pues podemos colocar sobre ese punto. Si nosotros colocamos aquí, vamos a ver que se nos va a quedar escondida. Entonces, a partir de aquí tenemos que corrernos un poco más para evitar que nos vaya a quedar
escondido el buje. Entonces rectificamos un tanto aquí. Imaginemos que donde se nos cruzó con esta línea de acá y la vertical lo podemos colocar aquí. Aquí ya vamos a tener una vista clara de toda la cara del buje. Entonces podemos irnos a esa parte. Podemos utilizar esta parte como la parte de abajo, ¿verdad? Y la siguiente parte pues tendríamos que hacerlo a un tanteo de tal manera que podamos hacer aproximadamente, yo estoy agarrando entre 15 y 20 milímetros más hacia la derecha. Eso lo hacemos de una manera intuitiva. En esta parte yo puedo ubicar mi centro. Vamos a borrar algunas líneas que se nos han trazado por error. Ahí es donde hay que tener cuidado el uso de nuestros instrumentos para no estar rayando donde no se debe. Entonces dijimos que vamos a utilizar como centro esta parte de aquí. Entonces vamos a trazar el siguiente. Vamos aquí, como es una línea de eje central, esta línea que utilizamos aquí, que solo nos sirvió de referencia, pues la podemos incluso borrar para que no nos vayamos a confundir a la hora de trazar otras. Entonces podemos hacer un pequeño borrado nada más, solamente para no confundirla, y de ahí sí podemos trazar los puntos que nosotros querramos. Entonces, ¿cuánto tiene ese buje de diámetro? Decía en el dibujo, en el modelo original, que tiene un diámetro de 30, ¿no? Entonces vamos a colocar 15 para acá, 15 para acá, 15 para arriba y 15 para abajo. Entonces venimos con la regla, agarramos la regla. En el punto donde nosotros definimos como el centro, vamos a poner 15. Poner 15 aquí, que prácticamente nos coincidió con esta línea que está acá. Y en base a eso vamos a trazar ese rombo para poder construir la cara lateral izquierda del buje. Entonces, ya que tenemos los 15 definidos ahí, como pueden ver ustedes, la línea que yo había tomado aproximadamente nos iba a estar coincidiendo casi con la línea definitiva. Entonces, por tanto, ahí lo que vamos a hacer entonces es medir siempre los 15 milímetros que teníamos aquí y lo medimos sobre esta línea a 30 grados. Aquí tenemos 10, aquí tendríamos los 15 y aquí tendríamos los otros 15. ¿Okay? En esos puntos pues fabricamos el rombo isométrico que corresponde a la vista lateral izquierda, pero estamos viendo de aquí para allá. Trazamos la línea vertical, venimos aquí, trazamos la otra línea vertical acá, corremos hasta los 15 que habíamos puesto y hacemos. Vean que coincide con la línea central. Lo mismo tendría que pasar en el siguiente. Okay. Aproximadamente tiene que coincidir. Puede haber un pequeño margen de error, pero no se debe pasar mucho, a lo mucho 0.5 milímetros. Entonces, como pueden ver, yo ya tengo la cara que va a tener ese buje. Entonces hago el procedimiento tradicional. Yo ya tengo los puntos donde tenemos los vértices. Entonces vamos a trazar de aquí al punto medio una línea, de aquí al otro punto medio, y ahí vamos a sacar los centros de los círculos pequeños. Entonces venimos y hacemos el procedimiento del vértice más abierto, de aquí
de aquí el vértice más abierto al punto medio, colocamos la escuadra, ya tenemos un vértice de este vértice al punto medio de acá. El siguiente, tenemos los dos lados. Ahora vamos a realizar esos dos círculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar nuestro compás en la intersección y verificamos con el compás que salgamos bien con esa vuelta. En este caso está un poquito más abierto, pues vamos a ajustar el compás de manera que lleguemos con la punta del compás a los puntos de tangencia y trazamos el arco pequeño. Yo le doy varias veces para poder remarcarlo bien. Con este mismo tendría que coincidirnos exactamente en el otro punto. Apoyo, agarramos y trazamos el siguiente hasta el punto de tangencia, lo remarcamos. Ya teniendo ahí, venimos, agarramos en el vértice del ángulo más abierto hacia el punto de tangencia, alineamos y trazamos el arco. En este caso nos falló un poquito, tratamos de compensar ese fallo moviendo un poquito la punta del compás para que no se nos vea un desalineamiento de las dos curvas. Aquí me salió un poco más grueso por ese ajuste. Hay que tratar de hacerlo primero con línea de construcción para que nos salga bien. Con ese mismo diámetro, con ese mismo radio, colocamos en el otro punto, verificamos la medida que nos corresponda. Aquí se nos pasa un poquito, quiere decir que tenemos que corrernos un poquito más para atrás en este punto. Estos errores se vienen dando porque no hay métodos perfectos totalmente, pero sí ahí donde tenemos que poner en práctica nuestra destreza para compensar esos errores. Vamos a ver, y todavía tenemos un poquito de problemas porque la punta del compás ya va quedando un poco más gruesa. En esos casos es que tenemos que recurrir al afilado de la punta del compás, como ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo se va a realizar ese afilado? Colocamos una hoja de papel y empezamos a afilar en la punta del compás con nuestra lija para que la punta quede lo más fina posible. Limpiamos, nosotros tenemos que limpiar en una superficie y volvemos a realizar el procedimiento. Para poder estar seguro, pues lo primero que podemos hacer es trazar aquí una línea, nos vamos al otro punto de tangencia y trazamos otra. Entonces vemos exactamente el punto donde deberíamos de colocar nuestro compás. Entonces venimos, nos vamos a los puntos de tangencia y trazamos. Ok, entonces ya tenemos esa parte. Aquí tenemos un pequeño error de enfoque. Ya mejoró el enfoque. Entonces podemos ver aquí que aquí tenemos ya el círculo hecho. Como habíamos dicho anteriormente, esta pieza es una de las piezas más simples. Entonces podemos trazar con línea de construcción paralelamente. Vamos a trazarlo aquí.
Vamos a trazar donde iría la línea tangente aquí, que nos da el grosor de ese borde escalonado que tenemos ahí. Acá podemos trazar donde va nuestro punto de apoyo para las circunferencias pequeñas. Podemos trazar aquí y trazamos el punto de tangencia en esta parte de acá, porque eso nos va a decir hasta dónde tenemos que llevar nuestras líneas curvas. Si ustedes se fijan, vamos a necesitar una pequeña para acá, otra para acá más grande y la otra pequeña en este lado. Simple y sencillamente nos corremos los 3 milímetros sobre esa línea que trazamos. Nos corremos 3 milímetros para poder nosotros determinar dónde nos quedará nuestra línea. Ok, en este caso el tapón del borrador nos está causando problemas, lo tenemos que colocar en su lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro punto de apoyo aquí, nos vamos a trazar entonces 1, 2, 3 milímetros. ¿Okay? Tendríamos 3 milímetros acá. En esta tendríamos otros 3 milímetros. Lo mismo que acá, los 3 milímetros que tendríamos que tener acá. 1, 2, 3 milímetros. 1, 2, 3. Aquí. Entonces, con la misma medida anterior, pues nosotros venimos, como ya tenemos incluso, podemos colocarlo donde van los puntos de tangencia para que sepamos hasta dónde vamos a trabajar cada radio. Pues transportamos también esos puntos de tangencia que van a ser definidos por el arco que nosotros tracemos. Ahí. Entonces venimos acá, tenemos nuestro compás abierto al ángulo mayor. Entonces en los 3 milímetros que marcamos aquí, venimos desde el punto de tangencia, venimos acá y trazamos. ¿Okay? Aquí se me movió un tanto, por eso se ve doble, pero hay que tener cuidado. Para eso lo mejor es tener un instrumento de mejor calidad. Llegamos hasta los puntos de tangencia, tomamos ahora el radio pequeño, lo ajustamos en el compás al radio anterior lo más fiel posible. ¿Y qué podemos hacer para tener exactamente la tangencia en el donde se debe? Utilizamos aquí con ese mismo radio, colocamos en el punto donde debe ser la tangencia y trazamos donde vamos a apoyar, donde aquí vamos a apoyar el compás, lo mismo que a este lado, en el punto de tangencia que hemos corrido. Colocamos la punta del compás y colocamos donde sería nuestro centro, que sería ahí. Entonces ya tenemos definido dónde vamos a apoyar el compás acá. Entonces lo apoyamos y trazamos la curva hasta tener tangencia con la línea a 30 grados. Hacemos el mismo procedimiento aquí. Verificamos la distancia. Perdón, aquí estoy colocando en un punto donde no es. Aquí tendríamos entonces tener cuidado en esto, pero es necesario que el compás tenga muy buenas puntas también, porque en estos compases que las puntas son muy romas, pues nos puede causar problemas de precisión. ¿Okay? Teniendo ya eso, podemos definir el borde que nos quedaría en este sentido aquí. Es una pequeña línea de 3 milímetros
que tiene que coincidir con las tangentes acá. Entonces tenemos aquí el siguiente. También buscamos alinear esa pequeña arista ahí, tangente a las dos curvas. Entonces ya tenemos una parte del buje que viene siendo esta parte de aquí. Nos hace falta definir el agujero, pero como podemos ver, quizás el agujero sea un poquito muy pequeño y utilicemos mejor la plantilla. Y ahora vamos a definir esta parte de aquí. Esa parte de ahí tiene 24 milímetros, pero ojo, tenemos que ver cuál es la medida de esta cara exterior a esta cara de acá. Si podemos ver aquí, aquí tenemos una distancia, que esa distancia viene siendo 21 milímetros, o sea 21 milímetros de esta cara a este punto de acá. Entonces vamos a medir del centro los 21 milímetros para definir el rombo donde va esta curva. Entonces venimos, como ya tenemos el centro, vamos a medir 21 milímetros para acá. Entonces colocamos, tendríamos 10, 20, y aquí tendríamos 21 milímetros. Vamos a ver, vamos a verificar bien porque aparentemente se ve algo incongruente con el dibujo. Parece que fuera 27 y no 21. Vamos a verificar con el original. Ok. Rectificamos, ahí no es 21 sino que es 27, viéndolo bien ya en la computadora. Entonces solamente tenemos que correr el centro 27 milímetros. Entonces agarramos aquí al centro de esta cara y contamos 10, 20, 25 más 2 serían 27. Entonces ahí iría el centro. Y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahí el rombo correspondiente a esas aristas. Entonces colocamos el siguiente. Venimos aquí, como estamos en el plano lateral izquierdo, pues colocamos la escuadra en esta posición y nos venimos acá, marcamos ahí exactamente donde tenemos medido los 27, centro, y como va con la vertical, pues utilizamos este borde, siempre teniendo cuidado que la escuadra base nos quede bien, y marcamos centro. ¿Ok? ¿Qué significa aquí con marcar centro? Que es una línea pequeña que se interrumpe y de ahí viene una línea larga, ¿verdad? Que nos dicen que ese es un centro. Más la línea central que va en este eje, pues es la que nos sirve para definir dónde vamos a colocar cada uno de esos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros medir? Nosotros necesitamos medir 24 milímetros de diámetro, pero como vamos a entonces utilizar 12, ¿verdad? Para arriba, 12 para abajo y 12 acá y 12 a este lado. Entonces procedemos a medir esos 12. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos 10, aquí tendríamos 12 acá, aquí tendríamos 10, 11, 12 y ya nos hacen los 24. Vamos con el siguiente y lo colocamos en la intersección y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 10, 11, 12 aquí, vamos a tener 10, 11, 12 acá. Entonces, ya teniendo marcado ese, procedemos a hacer nuestro rombo. Procedemos a hacer nuestro rombo y necesitamos líneas paralelas en este sentido. Aquí necesitamos otra línea paralela acá. Ponemos alineado con la marca
necesitamos líneas paralelas verticales, que en este caso nos coincidió con este, una casualidad también, y aquí tendríamos el otro. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Simple y sencillamente hacer el mismo procedimiento, ¿verdad?, para poder hacer esa línea de 24. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a trazar de este vértice abierto al punto medio para encontrar el centro del círculo pequeño. Vamos acá, de aquí tomamos este a este del vértice del ángulo más abierto y vamos a colocar el siguiente. De ahí tendríamos este con este, y este con el siguiente punto medio. Y tendríamos los dos apoyos. Agarramos el compás, sabemos que este de aquí pues tendríamos que tener una línea tangente aquí. Como vemos es un poquito más pequeño que el anterior, entonces cerramos un poquito más este a modo que no salga con la tangencia, y tentativamente con el centro que tengamos aquí, que corresponde a la línea central que está aquí, vamos a trazar el siguiente segmento de arco pequeño. Como pueden ver, aquí es un poquito más difícil con este tipo de compás, que no son compases de precisión. Por tanto, es recomendable tener un compás competente en este sentido. Tendríamos aquí el siguiente punto, ya lo tenemos marcado donde es el apoyo, y verificamos con el punto de tangencia. En este caso nuestro punto de tangencia está un poquito movido, ¿no? Entonces tenemos que ajustarlo un tanto para poder realizar el semiarco que tenemos ahí. Entonces siempre buscando el punto medio donde sería el punto de tangencia de esa línea. Aquí tenemos un pequeño problema con el asunto del compás, por eso es recomendable en ciertos momentos utilizar la plantilla. Ya sabemos que aquí vamos a tener una línea para acá, marcamos, ya sabemos que ahí va, nos vamos al siguiente, marcamos para acá, y solo nos faltaría marcar esta línea de acá. Entonces agarramos el compás, tomamos la medida en nuestro punto de apoyo, que en este caso es este rombo que corresponde a esta medida de acá. Entonces colocamos el apoyo aquí, abrimos el compás hasta el punto de tangencia. Puede ser que aquí tengamos un pequeño margen de error por la misma manipulación de los instrumentos. Es para evitar que las tangencias nos salgan, pues podemos tomar una línea central aquí, trazando un pequeño arco. Nos vamos aquí al otro punto de tangencia, trazamos aquí y tenemos el punto con más exactitud donde va a ir nuestro compás. Venimos ahí, trazamos esta parte que nos corresponde a este arco. ¿Okay? Entonces podemos ver que ahí ya tenemos el buje hecho. Tenemos el buje hecho y nos falta la línea central de acá.
sabemos de que ya lo podemos alinear llevando esas líneas, pero vamos a delimitar por dónde va el centro con respecto a los puntos de apoyo del compás. Voy a colocar aquí, ven que coinciden con los otros puntos, pues eso es fácil ubicarlo, y a partir de eso colocar la plantilla. Bueno, ¿qué diámetro tenemos ahí? El diámetro interior de ese agujero es de 18. Buscamos la plantilla, el correspondiente a 18, tenemos 15, 16, 18. Entonces venimos con correspondiente a 18 milímetros. 15, 16, 18 sería el tercero, y ubicamos la plantilla de tal manera que los centros coincidan y los puntos de tangencia. Podemos ver centro con centro, y puntos de tangencia los tenemos aquí con respecto a este. Entonces, por tanto, ahí ya podemos centrar nuestro círculo isométrico. Podemos ver incluso que hay una correspondencia en las distancias y trazamos nuestro óvalo isométrico. Trazamos aquí. Okay. Y podemos ver que ya tenemos definido lo que es nuestro buje. Podemos ver aquí que esta es la parte donde está aquí escalonada, y de aquí va el diámetro de 24. Okay. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente pieza, que en este caso es la que corresponde a lo que es en sí la rueda del rodillo, que es la más compleja. Vamos a dejar quizá una parte más específicamente para